Bienvenidos a un nuevo tutorial de Casa y Labor. En este vídeo vamos a incorporar un bolsillo a una toalla para poderla doblar y transportar fácilmente a la playa o a la piscina. Podéis descargar gratuitamente nuestro patrón en la web www.casaylabor.com. Lo primero que haremos será cortar dos veces la tela que hayamos escogido para la toalla, y en la parte de abajo marcada en vuestro patrón vamos a señalar una distancia de 2,5 centímetros ayudándonos con un alfiler. Marcamos los 2,5 centímetros en la esquina, doblamos la tela haciendo un ángulo de 90 grados en el revés de la tela y colocamos el alfiler a esos 2,5 centímetros desde la esquina, desde el borde de la tela. Hacemos lo mismo en el lado contrario, siempre en el bajo de nuestra tela, es decir, aquella parte que mide 35 centímetros en total. Ponemos un alfiler y hacemos el mismo doblez que habíamos hecho en la parte contraria. Esta misma operación la vamos a repetir también en el bajo de la siguiente tela. Las 4 esquinas que he marcado en el paso anterior las he pasado con una puntada recta por la máquina de coser. Hemos hecho una esquina y su contraria tanto en una de las telas como en la siguiente. Casamos los derechos de la tela haciendo coincidir las 4 esquinas que hemos pasado por la máquina de coser y colocaremos en el contorno de la pieza alfileres para que las telas no se muevan. Hemos puesto alfileres alrededor de todo el contorno, dejando libre la parte de arriba. Vamos a preparar ahora el tirante con la medida que establece vuestro patrón. Hemos cortado el tirante y vamos ahora a casarlo derecho contra derecho para pasar la máquina de coser alrededor de todo el contorno. Unimos las piezas y sujetamos con alfileres para pasarlo a la máquina de coser. Cosemos el contorno del tirante dejando libre la parte de arriba para poderle dar la vuelta, y cosemos todo alrededor utilizando el ancho del prensatelas como medida orientativa, que corresponderá al centímetro de costura. En caso de que no os apañéis con los alfileres, os aconsejo hilvanar antes toda la pieza para poder así pasarlo por la máquina de coser y que la tela no se os mueva. Una vez cosido el tirante, voy a darle la vuelta utilizando cualquier medio que tengáis a mano. Yo en este caso voy a utilizar una aguja de tejer. Antes de introducirlo en la bolsa, voy a hacer una puntada recta para sentar el tejido. Voy a empezar desde una de las esquinas del tirante haciendo una puntada recta de tal manera que la aguja casi caiga al borde de la tela. Empezamos a utilizar la máquina, hacemos una puntada adelante y atrás para asegurar la costura, dejamos la aguja dentro del prensatelas, giramos la tela y seguimos haciendo una puntada recta. Utilizamos además un alfiler para sacar bien la tela y que ésta no quede metida dentro de la costura. Hacemos la puntada alrededor de todo el contorno de tal manera que la tela quede así asentada y no se doble. Antes de introducir el tirante dentro de la bolsa, como veis, he hilvanado todo el contorno de las dos telas. De esta manera se quedan bien casadas y evito que se muevan en la máquina. He dejado libre la parte de arriba donde voy a meter el tirante. Para ello abro la parte de arriba y coloco uno de los extremos del tirante asegurándome de que quede recto. Para ello lo coloco bien con las manos en la esquina de la parte superior de la bolsa y sujeto con un alfiler para evitar que el tirante se mueva. Una vez que lo hemos sujetado, vamos a colocar el otro extremo, asegurándonos bien de que por dentro el tirante no quede retorcido. Llevamos hasta el otro extremo y colocamos el extremo contrario del tirante en el extremo contrario de la parte de arriba de la bolsa. Introducimos el tirante hacia adentro y colocamos también un alfiler para evitar que se mueva. Para pasar la bolsa a la máquina hemos empezado la puntada un poco antes de uno de los tirantes, reforzando también con una puntada adelante y atrás en este punto de la bolsa para evitar que el tirante se mueva con su uso. Una vez llegada a la esquina dejamos la aguja dentro de la máquina
levantamos el prensatelas y giramos la tela y seguimos con una puntada recta. En este punto tenéis que tener cuidado de que la máquina no pille cualquiera de los bordes del tirante que se encuentra por dentro de la bolsa. Seguimos con una puntada recta utilizando el ancho del prensatelas como medida orientativa, que corresponde al centímetro de costura. Al llegar a las esquinas vamos a redondear un poco con la ayuda de la máquina estas esquinas, de manera que queden de forma curvada. Seguimos haciendo una puntada recta y cerraremos casi toda la bolsa dejando una abertura en la parte de arriba para dar la vuelta a las telas. Ya hemos dado la vuelta a la bolsa y cerramos la parte de arriba con una puntada recta. Una vez que tenemos preparada la bolsa, la vamos a acoplar ya a nuestra toalla. Para ello vamos a colocarla en una de las esquinas del derecho de la toalla. Colocamos la bolsa en su sitio y vamos sujetando con alfileres en el extremo. Sujetamos la esquina con uno de los alfileres y vamos colocando alrededor de todo el contorno de la bolsa. Como veis, como la bolsa tiene un doble fondo, vamos a colocar los alfileres en la parte más retrasada de la tela. Colocamos aquí los alfileres, que va a ser la parte por donde vamos a pasar nuestra máquina de coser. Seguimos colocando la bolsa, dejando los alfileres, como digo, colocados en la parte más retrasada de la tela. Antes de utilizar la máquina he pasado el hilo de hilvanar alrededor de todo el contorno para que sea más fácil pasarlo por la máquina de coser. Al utilizar la máquina vamos a empezar la puntada un poquito pasado el tirante interno de la bolsa. Empezamos con la puntada recta a la máquina de coser y en este caso tendremos que tener en cuenta cuál es el color de la toalla y el color de nuestra tela. Yo he utilizado un hilo de color blanco en la parte de arriba de la máquina de coser y un hilo azul en la canilla a juego o a tono con la toalla que estoy cosiendo. Una vez llegada a la esquina, giramos la toalla y empezamos con la puntada recta. Y cuando nos vayamos acercando al doblez de la tela, vamos a asegurarnos de que la puntada cae en la parte donde está el hilván, es decir, en la parte más interna de la tela de nuestra bolsa. Seguimos con la puntada recta, poco a poco, con las manos moviendo la tela hacia un lado para que la puntada caiga donde está nuestro hilo de hilvanar. Hacemos esto alrededor de todo el contorno de nuestra toalla. Una vez cosida la bolsa vamos a doblar la toalla. Para ello dejamos el lado de la bolsa en la parte de abajo y doblaremos el ancho de la tela en 3 partes iguales. Hacemos el primer dobladillo, el segundo dobladillo en el lado donde está colocado el bolsillo y ahora doblamos el largo igual también en 3 partes. 1, 2 y la tercera hacia el bolsillo. Una vez doblada la tela, damos la vuelta a la toalla, introducimos la mano dentro del bolsillo y volvemos toda la toalla como un calcetín, de tal manera que los dobleces quedan dentro de nuestra bolsa. Adaptamos bien la toalla a las esquinas de la bolsa y ya la tenemos preparada para poderla transportar con todo lo que queramos meter dentro. Si os ha parecido útil este tutorial, por favor suscribiros a nuestro canal. Además, os invitamos a conocer nuevos patrones en nuestra página web www.casaylabor.com.